entre mate y Cristo. Hoy vamos a viajar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos un personaje muy especial y muy importante, porque estaba entre los 3 discípulos elegidos por Jesús. Y tenemos a este hombre llamado Pedro, el discípulo que fracasó y fue restaurado. Así es el nombre de este episodio, así que te invito a que te quedes ahí prendido y prendida para que escuches bien, porque te podés sentir muy identificado con este hombre de la Biblia, ya seas hombre o seas mujer, porque es más que nada temperamento y carácter lo que tiene este hombre. Como ya les dije, hoy vamos a hablar de este hombre, el hombre que caminó sobre las aguas, el hombre que cuando desvió el foco, que era ver a Jesús, que Jesús lo llamó y él estaba caminando sobre las aguas, desvió un tanto su mirada, vio la tormenta y se asustó y se hundió. Y en ese momento le dice: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y el Señor le extiende la mano y lo saca del agua. Por incredulidad. Se hundió por incredulidad. Pero también era un hombre impulsivo, como podemos llegar a ser cualquiera de nosotros. Era valiente, era un hombre apasionado que iba en busca atrás de aquello que quería. Era un hombre que estaba casado con una mujer muy compañera. También tenía en su casa viviendo con él a su suegra. Es un hombre profundamente humano y pasional, que sin dudarlo siguió a Cristo cuando Cristo se lo pidió. Entonces vamos a adentrarnos un poco en estos datos curiosos que tiene Pedro. Primero, Pedro no es su único nombre, sino que se llama Simón Pedro. Pero para Jesús era Pedro, porque lo que tenía Jesús era que cambiaba el nombre de las personas. Pedro significa piedra, y se encuentra esto en Mateo 16-18, por si te interesa buscarlo y confirmar lo que te estoy diciendo. El primer dato interesante es que esta piedra es una piedra pequeña. Es decir, Pedro aún no llega a ser roca porque estaba en un proceso. Como vos, como yo, estamos en un proceso y Pedro en ese momento lo estaba. Por eso era piedra y no roca. Era pescador del mar de Galilea, o sea, el oficio de Pedro era agarrar su bote y salir a pescar para alimentar a su familia y para vender en el mercado. No era un erudito religioso, sino que era un trabajador. Era muy emocional, muy directo, muy impulsivo. Estas eran las características más relevantes, si se quiere decir así, de su carácter. Él era un hombre de esos que ya no se dice, que ya nos dice algo y va directo al hueso, sin filtro. Entonces, en el momento de la duda y de la fe, como les decía, que esto está en Mateo 14, si lo quieren comprobar también, cuando Pedro camina sobre las aguas y desvía la vista del Señor, que el Señor lo estaba llamando, y como estaban en esa turbulencia de ese mar agitado, de esa tormenta con relámpagos y truenos y lluvia intermitente, por un momento se desvió y cayó. Pero no era el único discípulo que sale de la barca. Pero cuando ve el viento sí tiene temor. Como hay muchas personas que tienen temor a cuando ven un vendaval, o cuando ven una lluvia que no para, o cuando ven o escuchan los truenos de una tormenta eléctrica muy fuerte, y más que nada en la madrugada por las posibilidades de quedarse sin luz hoy en día, si lo traemos al contexto actual. Y muchas veces eso nos pasa con la fe también. Cuando miramos las circunstancias más que a Cristo, cuando nuestro origen no es Cristo, sino lo que nos está pasando, pierdo el trabajo, me deprimo y pierdo mi vista de Cristo.
o me enfado, me enojo con Cristo. Y sin embargo esas circunstancias son permitidas por el Señor, porque atrás de eso hay un proceso, atrás de eso viene la transformación, atrás de eso viene la multiplicación, atrás de eso viene la bendición. Pero nosotros en el momento nos cegamos y decimos, Señor, me quedo sin trabajo, tapado de deudas. Lo sé porque todo el 2025 no trabajé. Me dolió. Me entró una depresión y una angustia que no había noche que no llorara mordiendo la almohada porque no podía creer cómo iba a ser para salir de tantas deudas. No sabía qué iba a hacer para acompañar a mi esposo en el proceso de la manutención de la casa, porque es 50 y 50, porque los dos somos docentes, y aquí en Uruguay, no sé en el país que tú me estás mirando, el sueldo de docente no alcanza para cubrir mucho de los gastos. Si no tenés casa propia y tenés que pagar alquiler, los alquileres son carísimos. Por ejemplo, en la ciudad que estoy viviendo actualmente, los gastos comunes, la electricidad, el agua potable, el internet por el medio del cual hoy nos estamos comunicando, son todos gastos fijos que tenemos que cubrir, porque los necesitamos para trabajar, los necesitamos para sobrevivir, gente. La luz la necesitamos para todo, el agua también, y más cuando tenemos un niño pequeño, como en nuestro caso, que al día de hoy tiene 2 años, pero el año pasado no tenía 2 años, tenía 1 año y unos meses. Exactamente tenía 1 año y 1 mes cuando me quedo sin trabajo. Etapa dura, porque hay que comprar pañales, porque hay que comprar muchas cosas para él. Y para una madre que ya se siente independiente por tener una profesión, porque tengo una profesión, y pasar por enfrente un título a veces llega a deprimirte más, porque el ser cristiano, les digo a aquellos que tal vez no son hijos de Dios, o sí, si sos hijo de Dios también me podés llegar a entender, ser cristiano no te quita que no sufras, porque somos todos personas y somos todos iguales. No me quiero extender mucho en esto, pero recordemos la palabra de la Biblia que dice, en este mundo tendréis aflicciones. Y eso no hay que olvidarse. El Señor nunca dijo que ser cristiano iba a ser tener todo perfecto. Que por ser cristiano y entregarle tu vida a Él, todo se iba a solucionar, no íbamos a tener deudas, íbamos a tener una salud impecable y no nos iba a pasar nada. No, al contrario, en este mundo tendréis aflicciones. Pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Aferrate a esa esperanza, porque Jesús, cuando promete, cumple. Y cuando llena tu boca, tampoco vuelve vacía. Te dejo eso por ahí, para que lo pienses, para que lo medites, y cuando pases por estas circunstancias le digas, Señor, te lo entrego a ti. Seguimos con la historia. Jesús no lo deja hundirse, como ya les conté, sino que lo salva del agua. Pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto lo encontramos en Mateo 14:31, porque Mateo era una persona que no dejaba nada sin escribir. Mateo escribía en el momento que acontecían las cosas según algunos teólogos. Era un testigo ocular y también el escriba que llevaba, porque si bien Mateo trabajaba para el gobierno romano, él llevaba las finanzas, era muy bueno en matemáticas y tenía mucho prestigio al cobrarle a su propia gente porque él era judío. Vale la pena aclarar esto también, pero trabajaba para el gobierno romano y Mateo escribía todo. Hay algunos teólogos que sostienen que lo escribía en el momento que pasaba. Entonces, acá tenemos a Mateo 14:31 diciendo que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que lo descarte, tan solo es una corrección que el Señor le hace. Si hubieses tenido más fe, no te hubieses hundido. Es simplemente eso. No es un reto, es una corrección. Y a veces hay que aceptar las correcciones, porque toda corrección ayuda para bien
y para poder crecer. Hay otra de las cosas que les quiero dejar, que también está en Mateo 16:16, que para mí es una declaración muy poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice esto, que es lo que se nos reveló la carne ni sangre, sino es la revelación del Padre. Pedro tenía esa revelación. Pedro tenía esa revelación que aunque todavía era una piedra y no una roca, y estaba inmaduro, tenía esa revelación, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Era la persona que estaban esperando. Entonces, si seguimos con la historia, y esto es muy importante, podemos conocer la doctrina, que es muy importante conocer la doctrina y leer a teólogos, como yo recién le mencionaba que había leído a teólogos que afirman que Pedro escribía en el momento que sucedían las cosas por sus habilidades como escriba y como matemático. Por eso era confiado por el gobierno romano a la hora de recaudar impuestos y repudiado por su propia gente justamente por esto también. Pero todavía no había trabajado las heridas. Entonces, en Lucas 22, y se los quiero leer textual, en Lucas 22 y en Juan 18 vemos momentos oscuros. O sea, el Señor trata con Pedro y Pedro le promete a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Opa, qué declaración. ¿Quién está dispuesto a ir por vos o por mí a la cárcel, o por vos y por mí a morir? Permitinos dejar la duda ahí, colgadita. Pero horas después de que este acontecimiento pasa, muchos de ustedes conocerán que Pedro los niega 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando dicen: vos sos el que estaba con él, yo a vos te conozco, no, y sigue su camino. Sí, él era uno de los que caminaba con él, no, yo no lo conozco a este hombre. Y viene otra mujer y le dice: yo te vi con él, tú estabas con él y con los demás. Y él le dice: no, te estás equivocando. Y sale despavorido corriendo. No le dan los pies para correr y alejarse de esa multitud, que cada persona que lo encuentra le está diciendo que lo vio anteriormente con Jesús caminando. Entonces va y tras esa mirada de esa gente trata de esconderse donde no lo vean, y dice la historia que se sienta sobre una piedra y llora amargamente, porque lo que le dijo Jesús anteriormente en una conversación que tuvieron fue que él lo iba a negar. Y Pedro se lo negó a Jesús. Le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y sin embargo lo hizo. Porque todo tiene un propósito y eso tenía que suceder para que Jesús pudiera morir en la cruz por nosotros. Esto no es condenación. Esto es verdad. Esto era verdad. Y acá hay un quiebre en la identidad desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque acá descubrimos la fragilidad del hombre, la fragilidad que todos tenemos, que todos llevamos, porque somos personas, porque somos atravesadas por sentimientos y emociones, algo totalmente genuino y verdadero. Él se creía que era fuerte, pero lo descubre que es frágil, que es una persona más, como lo sos vos, como lo soy yo. Entonces, muchos de los procesos espirituales que Dios permite empiezan ahí, en tu y en mi fragilidad. Entonces, cuando nosotros podemos crear la imagen de nosotros mismos, como les decía anteriormente en un episodio anterior sobre María Magdalena, y si no lo han visto pueden ir al canal y buscarlo, es que nuestra identidad a veces está mal enfocada por nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos ponemos motes que no nos corresponden ponernos
porque nos estamos autoflagelando y nos estamos mintiendo sobre nuestra identidad propia. Y me pueden decir, pero ¿cómo puede pasar esto? Y porque somos humanos y nos equivocamos. Y a veces tenemos las vistas puestas en otras cosas y no en el Señor. Y es importante que hoy tú pongas tu identidad en el Señor. Hay muchos pasajes de la Biblia donde nos cuentan qué somos para el Señor, que somos sus hijos amados, como el Señor le dijo a Juan cuando Juan se recostó en su pecho. Tú eres mi amado. Y Juan escribe sobre esto. Después, esta carta, digo yo, porque Juan escribió epístolas y escribió Apocalipsis, ese libro que a tanto les aterra sobre el fin de los tiempos, que después lo vamos a ver también, porque lo estoy estudiando, porque el género apocalíptico es muy complejo, no es tan solo lo que vemos en la Biblia en sí, sino que tiene muchas cosas, y la verdad que hay que estar muy preparado para hablar sobre esas cosas. No hay que tomarlo a la ligera y nos va a llevar más de un capítulo cuando lleguemos a ese libro tan poderoso, que fue Juan el que lo escribió. Y Juan fue el discípulo amado. Entonces, volviendo a Pedro, cuando vamos a Juan 21, Jesús ya resucitado se aparece a la orilla. Pedro vuelve a pescar, regresa a lo conocido, regresa a su trabajo cotidiano para mantener a su familia. Y Jesús, mientras a la orilla, les prepara el desayuno para cuando estos hombres desembarcan sus barcos en la orilla. Y no empieza con reproches, sino vemos que en Juan 21:15 dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? El Señor le está preguntando si Pedro le ama. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Una: ¿me amas? ¿Me amas? Por última vez le pregunta el Señor. Y 3 veces Pedro responde. Hay 3 negaciones, pero hay 3 restauraciones. Jesús no le dice: ¿por qué me fallaste? Le dice: Pedro, tu misión ahora es apacentar mis ovejas. Qué loco, ¿no? Porque nosotros no haríamos eso. Me tomo el atrevimiento de decir que ni vos ni yo lo haríamos. Nosotros iríamos por la falla, no por darle una misión a ese hombre que nos negó. Pero qué glorioso es Jesucristo. Qué gloriosa es su gracia, por la cual hoy vivimos, por la cual hoy yo estoy acá hablándote a ti. Porque por gracia vivimos, por gracia Él nos sostiene, por gracia Él nos da un propósito, nos da una dirección en nuestras vidas. Y eso es muy importante tenerlo presente. Y ya desde aquí te voy a empezar a mencionar la gracia, porque después, más adelante, te voy a contar lo que es la gracia del Señor, que es algo maravilloso, pero no me quiero adelantar. Te quiero seguir diciendo que hay una restauración. Jesús le devuelve su propósito, que es el volver a confiar en este hombre. Nada más y nada menos que la confianza. Que hay muchas personas que dicen: a mí me cuesta confiar, pero una vez que Juancito, por ejemplo, me hace algo, yo ya no confío más. Si yo no veo arrepentimiento genuino, yo no confío más. Como que si fuéramos jueces, como que si nosotros estamos limpios de todo eso. Y nada más lejos.
nada más lejos de eso. Porque nosotros no podemos ser jueces cuando nosotros también tenemos nuestras propias peculiaridades a las que debemos morir y estar atentos a la hora de ponernos de jueces de otras personas. Primero recordemos y hagamos memoria de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros vivimos, para ser empáticos y que la empatía no sea solo una palabra de la boca para afuera, sino que resuene en nuestros corazones. Y el enfoque psicológico que Pedro representa, aparte de esa personalidad impulsiva, de esa autoimagen inflada, de esa culpa intensa que sintió después del error, por eso la Biblia dice que se apartó y lloró amargamente. Lloró amargamente porque su arrepentimiento era totalmente genuino y verdadero. Porque para llorar amargamente por algo que realmente nos dolió, hizo que nuestro corazón se estrujiera, que parecía que nos clavaran un puñal, y fue lo que sintió Pedro a la hora de recordar cuando Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces. Y eso es muy importante, porque ahí vemos que realmente Pedro se arrepintió. Por eso lloró amargamente al entregar al Señor. Al entregarlo, a llorar por no reconocer que él anduvo con él, aunque la palabra se tenía que cumplir. Y también es un proceso de maduración, porque el fracaso no te descalifica. El fracaso es una nueva oportunidad que te da la vida para agarrar ese fracaso y decir: vos no me vas a vencer, yo te voy a vencer a vos. Hoy vos ganaste, pero mañana voy a ganar yo. Porque hoy, vos que sos mi fracaso, vas a ser sobre la roca donde yo voy a edificar mi triunfo. Y esto es muy importante y te lo quiero dejar. Hoy podés fracasar. No sé por lo que estás pasando, pero por experiencia propia te digo que la perseverancia es todo, que el fracaso no te hunda, que el fracaso no te aparte de lo que querés lograr, que el fracaso sea el insumo y esa fuerza que te impulse hacia adelante. Te invito a que tomes ese fracaso, esa bandera y digas: hoy fracasé, pero esto mañana es mi triunfo. Te invito a que lo hagas. Es muy sanador, es muy restaurador. Por experiencia propia, por eso me pongo así, lo digo con otro tono, porque está muy bueno de que lo tengas presente. Y bueno, por último, lo que te quiero dejar es que Dios busca eso: corazones transformados, gente que no se queda con un descarto por una caída, sino que sigue adelante, que es resiliente, esa palabra tan bonita como la empatía que hoy escuchamos hablar de resiliencia. Pedro fue resiliente. Pedro no dejó que nada de lo que pasó lo venciera, sino volvió a los pies del verdadero, del único, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios encarnado en la tierra. Volvió a los pies de Cristo, a seguirle, a seguir su ministerio, a poder recorrer la tierra que Jesús le asignó para llevar el Evangelio. Y esto es muy importante. Entonces, tras la caída no se cancela el propósito. Hermano, hermana, si no eres cristiano también, porque tú también tienes un propósito, porque tú también hoy puedes entregar tu corazón a Cristo mediante este video. No necesitas ir a que un pastor o alguien te dé esa oración de decirle: Señor, te entrego mi corazón. Es una oración simple y sencilla. Y no es que te prometo, pero te aseguro que tu vida va a cambiar. Porque lo digo yo, sino porque el Señor tiene algo más grande para vos de lo que vos te podés llegar a imaginar. Y está bueno que haga la experiencia. Y que después me comentes qué es lo que te pasó después que dijiste esta oración. Porque es muy importante.
que lo llegues a hacer. Y te invito a que hoy lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque esta piedra fue un proceso. Porque nos da esperanza, Pedro. A pesar de todo, nos da esperanza. Y la pregunta que te dejo al final es, ¿te identificás con el Pedro que caminó sobre las aguas? ¿O con el que niega por miedo? ¿Negás por miedo? ¿O te hundís cuando sentís que ya no das más? Pero acordate que si te hundís porque no das más, va a haber una mano, que la mano de Cristo, que te va a sostener, que va a estar ahí, que no te va a abandonar, que no te va a dejar, que sin embargo va a usar tu proceso para transformarte desde adentro hacia afuera, y los demás van a ver que tu vida puede ser transformada y cambiada como la de ellos también. Así que te invito a que te suscribas al canal, que es gratis, pero a mí me ayuda, a que me sigas en las redes, a que no te pierdas el canal de Spotify, y nos vemos pronto, y espero que esta historia me deje tus comentarios, porque está muy buena, porque es una historia que a mí también me identifica y que puede identificar muchos de ustedes. Así que te invito a que juntos la podamos ver. Nos fuimos del Antiguo al Nuevo Testamento, porque te quería dejar esta joyita. Nos vemos pronto en otro episodio entre Mate y Cristo. Que Dios los bendiga, los cuide y nos vemos pronto. Chau, chau.